Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. Un gozo estar con ustedes de nuevo para compartir algunos pensamientos acerca de la paciencia. Tal vez algunos de ustedes ya hayan visto estos videos, quizá otros no lo hayan visto. En el primer video yo mencioné por qué es necesaria la paciencia, no solamente en estos días de crisis, sino todo el tiempo. Cómo necesitamos vivir en sociedad, nosotros mismos necesitamos la paciencia. Y en el segundo video ustedes recordarán que hablé un poquito de dónde nos viene la paciencia. Y una de las cosas que mencioné es que la paciencia es parte de la imagen que el Señor sopló en nosotros cuando nos hizo a imagen y semejanza suya, así como el amor, la voluntad, la inteligencia, la razón, otros valores inherentes que tenemos que Dios nos dio. Y en esta ocasión quiero hablar un poquitito acerca de cómo es que crecemos en la paciencia, cómo aprender a crecer en la paciencia. A veces decimos nosotros en un momento de ofuscación, de enojo, decimos, oh Señor, dame paciencia. Y bueno, hay que decir que la paciencia no la venden en la tienda de la esquina, que uno no puede ir a la tienda y decir, dame 5 libras de paciencia o dame 100 metros de paciencia. No es así. Como dije, igual que todo el crecimiento nuestro, así como crece nuestro cuerpo, así como crece nuestra voluntad, así como crece en nosotros las facultades del amor, entonces la paciencia también es una facultad que tenemos que cultivar y aprender a crecer en ella. Como el manual nuestro es la Biblia, la palabra de Dios, es nuestra guía, vamos a tomar la Biblia para ver qué nos dice en cuanto al crecimiento de la paciencia. Yo quiero que vayamos a la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 5. Voy a leer los versículos 3 al 7. Tal vez usted tenga su Biblia o prefiere escucharlo. Pablo dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Mira esto, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Vuelvo a leer esto. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo, dice Pablo, que la tribulación produce paciencia. Yo quiero que usted se grabe eso. Si usted quiere tener paciencia, si usted quiere crecer en la paciencia, entonces gloríese en las tribulaciones. Hermano, esto no es fácil. Es fácil leerlo, pero vivirlo es otra cosa. Vamos a ver qué el apóstol San Pablo nos sigue diciendo acerca de esto. Yo quiero que vaya usted a 2 de Timoteo, capítulo 2. Voy a leer lo que el apóstol Pablo le dice a su hijo espiritual, Timoteo. Pablo ya es un hombre anciano. Pablo está en la prisión en Roma. Pablo ha sentido por el Señor que ya son sus últimos días. Él sabe que va a ser sacrificado. Entonces le escribe a Timoteo, su hijo espiritual, 2 de Timoteo 2, 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Y el versículo 6,
el labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Pablo le está escribiendo a Timoteo y le dice: Timoteo, tú vas a ser mi sucesor, tú vas a ser el líder, tú vas a ser el pastor, tú vas a continuar con la obra que ya conoces. Te doy 3 ejemplos en la vida que debes de seguir. Vuelvo a decírselos. Primero, sufre penalidades como soldado. Segundo, lucha como atleta. Y tercero, trabaja si quieres tener frutos. Esta es lo que Pablo dice. Si queremos crecer en la paciencia, tenemos que aprender a sufrir penalidades. Pablo es un ciudadano romano. Pablo ha vivido toda la cultura romana, nació bajo el imperio. Ama su nación. Está viviendo con todo el esplendor de la gloria del imperio. Y cuando Pablo le dice a Timoteo, sufre penalidades como soldado, Pablo está evocando, Pablo está trayendo a su memoria, está trayendo para Timoteo el ejemplo de las legiones romanas, el ejemplo de los soldados romanos. No es otro ejemplo el que Pablo está utilizando. En los días de Pablo el imperio está en su esplendor. Los soldados romanos era lo más famoso que existía. Todavía existen en Europa los caminos que se hicieron para que pasaran las legiones romanas. Cuando había problema en una parte del imperio, al norte o al sur o al este, donde fuera, y había que desplazar miles de soldados. ¿Cómo lo hacían? Tuvieron que abrir buenos caminos. Fueron los soldados más disciplinados de la historia. Fueron disciplinados, no en moral, sino en su disciplina militar, en su estilo de vida. Los soldados romanos aprendieron que lo máximo que existía para ellos era el imperio. Lo máximo que existía para ellos era Roma. Y lo máximo a lo cual ellos le debían tributo era al emperador. El emperador se constituyó para ellos en un dios. Y de ahí nace la palabra del emperador, del César, perdónenme, el Quirios, el que tenía todo el control. Así que cuando hablamos de un soldado romano, estamos hablando de una persona que era modelo para muchas otras personas, por su disciplina, por su compromiso, por su obediencia. Y esta es la figura que Pablo está usando para Timoteo. Cuando el soldado romano estaba en combate, tenía una orden de marchar, columnas que llegaron a ser casi invencibles. Los soldados romanos se preocupaban por el compañero que está herido. Y cuando alguien estaba cansado, se turnaban en el frente de batalla. Fue parte de la estrategia que ellos tuvieron. A los soldados romanos en muchos casos no se les permitía casarse. Porque si un soldado estaba, vamos a decir, en el oriente, o por África, o por Asia, y de pronto necesitaban moverse a Europa, ¿qué hacer con las familias? Entonces no podían casarse. Los soldados romanos no se les permitía que estuvieran en negocios, porque no podían fundar fincas, no podían tener negocios, si en un momento dado se les permitía que se fueran a otro lugar. Cuando se le llamaba al soldado a pelear, no había excusa.
Para el soldado, su causa, el imperio, el imperiador, los principios que ellos defendían, era más importante que su propia vida. Por eso, Pablo le dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y agrega, ninguno que pelea se enreda en los negocios de la vida. Por eso no podían tener negocios. Dice, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El fin del soldado romano es eso exactamente. Cumplir la voluntad del que lo manda. Cumplir la voluntad de su comandante, que en última instancia no es otra cosa que la voluntad del emperador, la voluntad del imperio. Esa es la figura que Pablo le dice a Timoteo, hijo, sufre penalidades. ¿Quieres ser pastor? ¿Quieres ser líder? ¿Quieres tener paciencia? Aprende a sufrir entonces. La segunda figura que Pablo está usando para Timoteo es la del atleta. Y le dice que el atleta debe de luchar legítimamente. Y otra vez, ¿de qué atletas está hablando Pablo? Pablo está hablando de los atletas olímpicos. Porque ese era el modelo de la cultura. En este año sabemos que los Juegos Olímpicos a celebrarse en Tokio han sido aplazados. Para quienes no estamos o que de hecho no estamos metidos en eso, no sabemos mucho lo que eso significa. Pero para el atleta griego, a un romano olímpico, significaba toda una preparación, toda una vida. Los Juegos Olímpicos nacieron en la cultura griega. Y el atleta empezaba a prepararse desde su niñez. A los 8 años, el niño sabía que quería ir a los Juegos Olímpicos, porque ese era parte del futuro de su vida. Entonces los padres empezaban a educarlo. A los 12 años el niño se iba a la palestra, donde le daban una disciplina, donde le daban una formación, donde le empezaban a enseñar técnicas del deporte del cual iba a participar. Y a los 16 años se iba al gimnasio, donde iba a completar toda la disciplina durante 4 años, para que cuando cumpliera los 20 años, entonces iba a ir a los Juegos Olímpicos. Cuando llegaba el muchacho a los 20 años a participar en las Olimpiadas, él lo único que llevaba en su mente era ganar, no llevaba otra meta. Su objetivo era ganar. Cuando él iba a competir, él venía de una ciudad como eran las ciudades estado entonces, y él venía representando a su ciudad. Su ciudad, en cierta forma, lo estaba patrocinando. Lo que él llevaba a las Olimpiadas era el orgullo de su pueblo, de su ciudad, de la cual venía. Cuando él triunfaba en esa justa olímpica, todo lo que le daban simbólicamente era una corona de laureles. Pero eso era lo simbólico, porque gracias a ser un campeón olímpico, el mundo se abría para él. Entonces podía llegar a formar parte de la ciudad de la cual venía. Entonces podría llegar a formar parte del gobierno. Entonces sería una figura que todos en su ciudad, en su pueblo, aún en el imperio, lo iban a ver como el gran ganador de las Olimpiadas. Esa es la figura que Pablo tiene para Timoteo.
le dice: hijo, lucha como un atleta y lucha legítimamente por la corona, porque la corona se la lleva solo uno. Y en tercer lugar, Pablo le da un ejemplo y le dice: Timoteo, el labrador, para cosechar los frutos, tiene que trabajar primero. Ya les hablé la vez pasada acerca de la labranza, el cuidado que se debe tener en el campo. Hay una parábola muy linda que todos nosotros conocemos, la parábola del sembrador. En esa parábola se sembraron 4 clases de semillas. 3 murieron, fracasaron. Solo una dio fruto. Dice el Señor en la parábola: a 30, a 60, a 100. La labranza demanda trabajo, demanda paciencia para cosechar su fruto. Así que Pablo le dice a Timoteo en esas 3 figuras la ampliación de lo que le ha dicho a los romanos. La paciencia viene por las tribulaciones. ¿Y cuáles son las tribulaciones? Las tribulaciones son, para el cristiano, la escuela del Señor para pulirnos, para perfeccionarnos. Todos conocemos la historia de Pablo. Pablo es un hombre soberbio. Pablo era un hombre colérico, lo puede ver uno en parte de sus escritos. Pablo fue uno de los perseguidores más crueles que tuvo la iglesia del Señor. Cuando Pablo está testificando ante el rey Agripa en su propia defensa, él lo confiesa y dice: yo perseguía la iglesia del Señor. Los ancianos, los líderes de Jerusalén me dieron cartas para que yo los persiguiera. Pablo dice: yo los hacía torturar, yo los hacía blasfemar, y cuando los mataban, yo di mi voto. Y en el sacrificio de Esteban, Hechos capítulo 7, cuando desnudaron a Esteban para apedrearlo y matarlo finalmente, dice que sus vestidos se los entregaron a Saulo, porque Saulo era uno de los que estaba ayudando a apedrear a Esteban. Pablo no era, como decimos, una blanca paloma. Aunque era un fariseo, legalista, culto, sabio, en la sabiduría humana, su corazón era un corazón muy lejos del Señor. ¿Cómo es que este hombre tan duro y tan cruel ahora le está diciendo a Timoteo que tiene que sufrir penalidades? ¿Cómo es que este hombre tan duro y tan cruel ahora es un hombre lleno de amor, de paciencia? Cuando usted lee las cartas de Pablo, las llamadas cartas pastorales, su carta a los filipenses, su carta a los colosenses, su carta a Filemón, etc. Usted ve cuánto amor hay en ese hombre, cuánta preocupación por la iglesia. ¿Cómo fue que aprendió Pablo todo eso? Permítame leerle parte del testimonio de él. Si usted tiene su Biblia, ábrala en 2 de Corintios, capítulo 11, y voy a leer del versículo 23 en adelante. Muchos estaban acusando a Pablo de que no era un ministro, de que no era un pastor, etcétera, etcétera. Aquí él les va a dar lo que yo llamaría sus credenciales pastorales. Mire lo que dice el versículo 23, 2 de Corintios capítulo 11.
son todos ministros, yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Déjenme explicarles esto. La ley judía permitía que si a una persona le encontraban culpable de un delito, lo podían castigar con azotes. Lo tendían en el piso, lo desnudaban, lo tendían en el piso y lo azotaban con varas. Estaba permitido darle 40 azotes, 40 latigazos. No le podían dar 41. Si le daban 41, entonces cometían pecado. Pero los doctores de la ley, para no caer en ese extremo, decidieron no darle 40 azotes, sino 39. Por eso San Pablo dice de los judíos, he recibido 40 azotes menos uno, o sea 39, 5 veces. O sea que le habían azotado 195 veces. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por todos los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia, el rey Aretas, guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual le he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Este es Pablo, el hombre soberbio. Este es el hombre con el que Dios trató de una manera tan dura, para el ministerio para el cual Él lo había llamado. Así que cuando Pablo le escribe a los hermanos y les dice, hermanos, la paciencia crece y se forma en las tribulaciones, Pablo les está diciendo lo que él ha vivido, lo que él sabe, lo que él siente, lo que él conoce, cómo es que el Señor trabaja. Cuando Pablo le escribe a los romanos y les dice que debemos gloriarnos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Hermano, hermana, si usted quiere paciencia, prepárese para las tribulaciones. Déjeme decirlo de otra manera, un poco más fuerte. Si usted no tiene paciencia,
es porque usted no ha pasado por tribulaciones. Cuando usted está en un hospital, cuando usted está en una situación indefensa, vulnerable, en una cama, tal vez en una cárcel, entonces usted aprende a tener paciencia. Es muy duro, pero así es. Por eso hablamos de Pablo. Pablo le escribe a Timoteo, como ya dijimos, Timoteo, tú vas a seguir con la obra. Timoteo, fíjate en los soldados. Disciplina, obediencia, sacrificio. Fíjate en el atleta. Tienes que luchar legítimamente para ganarse la corona después de muchos años. Timoteo, fíjate en el agricultor. Con cuánta paciencia tiene que sembrar y esperar hasta que llegue el fruto. El punto aquí, hermano y hermana, no es por qué usted o yo estamos sufriendo. El punto es para qué nos está preparando el Señor. Mañana este sufrimiento que usted está pasando es lo que le da fuerza, es lo que le da sabiduría, es lo que le da amor para ayudar al que está pasando por tribulación, al que está caído, poderlo levantar. Dele gracias a Dios que Él lo está preparando, la está preparando a usted para servirle. Los cristianos tenemos esa gran convicción de que servimos a un Dios que sabe nuestra vida, que conoce lo que está pasando en nuestra vida. Que no vamos, como dice Pablo, como los que golpean al viento, sino que sabemos el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Déjeme concluir con un ejemplo que todos conocemos. Perdón, cuando Lázaro enfermó, las hermanas mandaron a llamar al Señor y le dijeron, Señor, Lázaro, el que tú amas, está enfermo. El Señor, cuando le llegó la noticia, les dijo a los discípulos, no se preocupen, esta enfermedad no es para muerte. Y dice que todavía se quedó allí 4 días donde él estaba. Pero el 4º día le dijo a los discípulos, vamos a Betania. Lázaro duerme, es decir, Lázaro ha muerto. Y cuando llegó allá, las hermanas le hacen un reproche muy duro. Señor, si hubiese venido, nuestro hermano no hubiera muerto. Y Lázaro les dijo, no se preocupen. El que cree en mí, vivirá. Y Marta le dijo, sí, Señor, sabemos que en la segunda venida tuya van a resucitar. Y Jesús les dijo, no, Lázaro va a resucitar ahora. Y le ordenó a las personas que estaban ahí llorando, haciendo lamentación, destapen la tumba. Y Marta le dijo, no, Señor, ya es de 4 días, ya hiede. Y Jesús le dijo, no, Marta, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y dice que habiendo dicho eso, le dijo, Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto se levantó y salió. Y Jesús les dijo, desátenlo, déjenlo ir. Qué manera de enseñar del Señor. ¿Por qué permitió que estas mujeres lo lloraran por 4 días? ¿Por qué permitió que la familia sufriera por 4 días? ¿Por qué permitió que los vecinos hicieran lamentación por 4 días? Qué manera de enseñarles que Él tiene autoridad sobre la muerte. Qué manera de enseñarles que Él es la resurrección. Qué manera de enseñarles que la palabra de Él es autoridad sobre la muerte. Así es el sufrimiento, hermano.
Así nos enseña el Señor a tener paciencia. Créale al Señor sus promesas. Créale al Señor la palabra del Señor. Y créale, hermano, que usted va a salir victorioso, como salió Lázaro, y que va a ser para la gloria de Dios. Yo quiero orar por usted, que Dios le fortalezca, que le dé entendimiento y que pueda superar ese momento difícil en su vida. Vamos a orar. Señor, gracias que tú eres el dueño de la vida y tú eres el dueño de las circunstancias. Tienes tal conocimiento que nosotros no tenemos. Y gracias, Señor Jesús. Tú dijiste, toda autoridad, todo poder me ha sido entregado. Señor Jesús, tú dijiste que en tus manos estamos seguros y estamos cuidados. Tú dijiste, Señor, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido. Señor, yo te quiero pedir en esta hora por cada hermano, por cada hermana, por cada joven, por cada niño, por cada mujer sola, por cada anciano solo. Señor, tú eres el Dios del huérfano, tú eres el Dios de la viuda, tú eres el Dios del extranjero, tú eres el Dios del desamparado. Y gracias, Señor, tu palabra dice, en la casa de mi Padre hay abundancia de pan. Señor, gracias que tú eres bueno y misericordioso. Ayúdanos a entender los momentos difíciles y a dejarlos en tus manos, porque tú tienes misericordia de nosotros. Y prometemos darte la gloria solamente a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.